Amigos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Les saluda Max Pinedo. Este es un programa más de Hablemos de Economía Digital. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Nuevamente tenemos el agrado de contar con la presencia de Freddy Ramos. Él es economista y analista de canales bancarios, quien ahora nos va a estar comentando un poco justamente sobre la seguridad o cómo mantener la seguridad de nuestras cuentas bancarias, ¿no? Sean cuentas de ahorro, entre otras cuentas más que tengamos en las diferentes entidades financieras. Así que, Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todo. Gracias, Max, nuevamente por la invitación. Un gusto nuevamente estar aquí en el programa. Gracias, Freddy. Bueno, Freddy, coméntanos, ¿tienes algún material preparado para nosotros para poder hacer esta entrevista un poco más amena, más Sí, claro. entretenida? En realidad he preparado un material acerca de seguridad que en realidad voy a compartir con ustedes. Espero que sea de su agrado, así que voy a compartir ahora. Perfecto. A ver, Me mientras comenta tanto, si es que se puede ver. ahí estamos. Mientras tanto, quiero invitar a ver a las personas que ya nos están viendo, se están conectando a través de la señal de la frecuencia de televisión digital por Facebook, también por nuestra página web www.lafrecuenciatv.com. Déjennos sus preguntas conforme vayan viendo la presentación. Dejen sus dudas, sus comentarios, de repente alguna acotación, alguna historia que tengan referente a esto, para poder conversarlo aquí con Freddy, que es el especialista, ¿no? Los invito a que puedan dejar sus comentarios aquí en Facebook. Bien, ahora sí, Freddy, por favor. Listo. Bueno, ahora para iniciar, primero un poco de la presentación. Mi nombre es Freddy Ramos, soy licenciado en Economía y actualmente pues trabajo como analista de canales bancarios. Tengo ya 8 años de experiencia en el sector financiero y ahora en el programa lo que vengo a compartir es un poco la experiencia que he tenido en todos los que son los canales y con el tema de seguridad bancaria. Entonces, primero partamos con el tema del contexto actual que estamos viviendo, ¿no? En realidad, parte de la pandemia que se ha vivido a nivel pues, mundial, en realidad ha causado no solamente consecuencias en tema de salubridad, sino también en temas socioeconómicos, que de hecho es muy latente en el país, ya que nuestro país está pues constituido principalmente por el sector pues, de microempresarios, ¿no? de informales que en realidad pues, mueven parte del gran flujo de caja. Y esto también es importante porque ha tenido una consecuencia a nivel del sistema financiero que hay que tomarlo, que en realidad es la transformación digital de las instituciones. Básicamente es porque todas las entidades del sistema financiero se han visto obligadas a mejorar sus canales digitales. Y aquí voy a detenerme un poco porque voy a hablar un poco acerca de la omnicanalidad. De hecho, que hay que tener mucha referencia que en realidad el servicio que se le ofrece a una entidad financiera a los clientes debe ser igual a través de que sea por presencial en una ventanilla, en una agencia, o cualquier otro canal que ponga a disposición el sistema financiero. Puede ser, pues, por ejemplo, la atención de sus agentes, digamos, la banca por internet, el celular. En realidad, las plataformas, hasta los cajeros automáticos, tienen que asegurar que haya una calidad de servicio. ¿Y esto por qué? Porque hay que reforzar el tema de que en realidad toda la información que se transmite a nivel del sistema pues tiene que tener un nivel de seguridad alto. Y es por eso que en realidad ahora con el aumento de las transacciones, del uso de los canales digitales, las entidades financieras han tenido que profundizar un poco más en mejorar los niveles de seguridad y en sobre todo en proteger la información que también contienen dentro de todo el sistema, ¿no? Partiendo de eso, también hablemos un poco acerca de a qué llamamos seguridad bancaria. De hecho, que una de las cosas importantes es referirnos a que hoy día todo método, protocolo, herramienta, procedimiento que implemente una institución financiera es parte de la seguridad bancaria. ¿Por qué? Porque existen ya áreas especializadas directamente que tienen que detectar las vulnerabilidades que existen en sus productos o en los canales que ofrecen o en la misma interacción que hay con los clientes. Es por eso que la protección de estas entidades financieras está sustentado tanto por la parte tecnológica, sobre todo porque tienen que siempre mejorar el sistema a nivel de seguridad tecnológica y también los procedimientos internos y políticas que existen dentro de las instituciones financieras. Como les comentaba, una de las cosas muy importantes es que ellos siempre están revisando lo que es el mapa de experiencia del cliente relacionado al tema de canales digitales. Entonces siempre van encontrando algún punto de mejora o en base también a los requerimientos que van teniendo los usuarios. En realidad es importante desde el punto de vista de que tienen que conocer al cliente y tienen que conocer el segmento al cual están dirigidos las instituciones financieras. Por ejemplo, si fuese una entidad financiera que normalmente ofrece créditos a microempresarios o a personas informales que han estado en algún momento de repente mal en el sistema financiero, probablemente
se tienen que dar cuenta de que su público objetivo no está utilizando de repente la banca por internet, sino de repente lo que hacen más es utilizar la banca por móvil, ¿no? La banca digital, digamos, que se ve a través del aplicativo. Entonces, tendrían que tener herramientas o ver o alguna mejora de cara al uso que le están dando los usuarios. Entonces, cada entidad financiera, dependiendo su público objetivo y dependiendo de los productos que ofrece, va mejorando el tipo de canal donde tienen mayor contacto con el cliente, ¿no? O con el que el cliente se siente un poco más seguro de realizar las transacciones, ¿no? Porque por lo general viene mucho la dependencia y la confianza que tengan con la entidad y el canal que les ofrece su entidad financiera para trabajar. Tocando el tema de principios del sistema financiero, creo que una de las cosas principales es, ya hemos hablado lo que abarca seguridad, que en sí es protocolo, la parte de la transparencia de la información, pero también tenemos el otro segundo principio, que es la confidencialidad. A eso se refiere mucho y hace referencia al secreto bancario, ¿no? Que en realidad pues es parte de la información que tienen todas las entidades financieras con sus clientes que han contratado algún producto y por ende no lo pueden ofrecer hacia un tercero y mucho menos compartirlo libremente con otras instituciones también del sistema financiero, ¿no? Siempre tiene que haber, pues, un resguardo de esta información. El otro principio que tenemos es la integridad del mercado, que va un poco asociado a la ley de protección de datos, porque aquí, si bien es cierto, es importante mencionar que toda la información que uno autoriza a su entidad financiera tiene un fin y hay que conocer exactamente para qué se está dando la autorización de que se use esta información, ¿no? En algunos casos puede ser con temas solamente promocionales, en algunos otros puede ser con temas solamente de seguridad, que lo vamos a tocar más adelante justo cuando hablemos de la parte de las activaciones y el uso de la banca web y móvil. Y con el lado de la transparencia, también partamos desde el lado de que cualquier cambio que existe en el sistema financiero a nivel tanto de seguridad, por ejemplo, que anteriormente utilizaba una clave de 4 dígitos y de repente el banco ahora está cambiando lo que todos los usuarios tengan que cambiar su clave a 6 dígitos, ¿no? Eso es parte de información y de seguridad que tiene que ser transparente de cara al usuario y los bancos se ven obligados a que esta información la puedan compartir directamente con las instituciones y con los usuarios que lo van a utilizar. Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración. Ahora, partiendo y yendo a la parte de la banca web y la banca móvil, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la banca por Internet, si bien es cierto que es un acceso público, que en realidad lo hacen a través de la misma web de la entidad financiera, hay un paso previo que es poder registrar y activar el token que en realidad se necesita para poder llegar a utilizarlo y poder hacer transacciones a través de la banca web. Lo mismo va por el lado de la banca móvil, ¿no? Se trata de un app que en realidad ha sido desarrollado por las instituciones financieras, que tiene un nivel de seguridad también que ha sido visto por ellos y que al registrarse lo que van a hacer es activar el token digital que va a estar asociado por lo general a un número celular, que en realidad lo que hace en ese momento es validar la información que se está dando para que se pueda utilizar. Lo otro que tenemos Permíteme. Lo otro que tenemos es hablando ya de lo que es el token digital, es el dispositivo de alta seguridad que te va a permitir confirmar tus operaciones desde donde estés, ¿no? Básicamente en algunas entidades financieras hoy en día se utiliza a través de lo que es el celular, básicamente activándolo, asociándolo normalmente a un número personal para que sea un uso exclusivo. Así que por ese lado no hay tema. Dame un minuto. Listo, Max. Ahora sí creo que estás conectado nuevamente. Sí, sí, mi cámara se había congelado. No, no hay problema. No hay problema. La parte de activar el token digital, como le digo, normalmente pues lo pueden hacer a través de la web, de la app, pueden acercarse también a las agencias de cada entidad financiera con la que tienen un producto contratado. Para eso los hacen firmar normalmente una cartilla con la información que necesitan para poder acceder. Y entre estos requisitos, pues normalmente son sus datos personales, como les comentaba, registrar el uso de su número personal. A veces hay que tener diferenciado el número de trabajo o el número de su empresa, porque a veces es manipulado por otras personas, ¿no? Y en realidad es bastante importante. Y también mencionarles que el token digital depende de cada entidad financiera cómo lo maneje. En algunos casos se puede manejar a través de SMS que van a llegar cada vez que van a realizar una transacción o quieren confirmar alguna información.
En otros casos puede también darse a través del mismo app que genera un código que tiene una vigencia de 5 minutos aproximadamente y se va renovando cada vez que van a hacer una transacción. Y ahora, digamos que es lo más reciente que también he visto en el sistema, es el código dinámico de las tarjetas que están en la parte de atrás, que es el código CBBB, que en realidad normalmente es utilizado para el tema de compras, ¿no? También tiene una vigencia de un tiempo, pero tiene que ser ya no tanto lo que antes hacía, ¿no? Que era voltear la tarjeta, digitar tus 16 dígitos y aparte te pedían ese código del CBBB, sino que ahora al ser dinámico, realmente a través del app se vuelve un poco más seguro, digamos, de cara al usuario y le genera más confianza, ¿no? Porque de esta manera van a tener mayor tranquilidad de realizar las compras. O podría ser también, Freddy, el Touch ID, la huella digital. Correcto, que en realidad hoy día creo que casi la mayoría de instituciones está optando por ese mecanismo, ¿no? Ahora, con respecto a ello, también había otro punto que sería bueno comentarlo, era de que no necesariamente activar pues también el touch a través del celular para el tema del acceso, sea que ya sea el único mecanismo de acceso, digamos, al app, ¿no? Porque a la final aún sigue funcionando tu clave con la que puedes haber sido tanto alfanumérico o numérico en su momento y no termina siendo una limitante para el acceso, ¿no? O sea, por ejemplo, de cara al usuario, digamos, la experiencia para nosotros es, mientras tenga grabada mi huella digital, voy a acceder mucho más rápido porque no voy a tener la necesidad de colocar mi clave, ¿no? Como antes lo hacía. Sin embargo, también habría que ver el mecanismo de que esa clave no se haya quedado guardada en su momento o que de repente la clave sea siendo única, ¿no? Porque a veces ocurre, y lo vamos a ver justo en la siguiente lámina, que terminamos utilizando una clave única, que normalmente es la práctica que creo que la gran mayoría utiliza con sus tarjetas, ¿no? Y a veces esa clave es la que de alguna forma, a pesar de no utilizarla constantemente, habría que tener cierta periodicidad para hacer cambios, como una sugerencia, ¿no? Bueno, volviendo al tema del escenario actual, lo que les comentaba es que esta popularización de la digitalización, que en realidad estos años y más aún con la pandemia se ha comenzado a hablar muchísimo más acerca de este escenario, ha hecho que también el tema del miedo o el riesgo que tenían las instituciones con el asalto a mano armada o el tema de que pues tengan alguna fuga, ¿no? Porque puedan entrar a la bóveda de cada entidad, hayan pasado también a un segundo plano, no tanto por la importancia, sino también por el uso que le están dando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya la preocupación de los bancos está en tener estos mecanismos tanto a nivel de la ciberseguridad, por así decirlo, que en realidad es el uso constante que le están dando los clientes. Entonces, el mayor trabajo que hoy día tiene la seguridad bancaria se encuentra pues en proteger todo lo que son los accesos digitales, el robo de identidad, las falsificaciones de credenciales, que es lo mínimo que te piden siempre para poder ingresar a los aplicativos o a la banca por internet. Entonces, aquí normalmente, ¿cuál es la normalización, digamos, que vamos a poner en el campo objetivo de todos los clientes que utilizan? Es una clave única que por lo general normalmente no la cambian. A veces las llamadas que recibimos, sean de promociones o sean acerca de productos que nos ofrecen, no nos ponemos a darnos cuenta qué mensaje o qué información estamos compartiendo quizás cuando hacen preguntas, ¿no? A veces basta que uno piense que es una entidad que les está llamando y hacen algunas preguntas que en ese momento ni siquiera sospechamos ni tampoco nos genera alguna alerta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que demos por teléfono, así se trate de una promoción que de repente estén llamando o algún servicio que hayan contratado, siempre hay que tener cierto recelo, digamos, con la información que van a compartir. Y también lo otro que ocurre normalmente cuando tienen esta costumbre de normalmente hacer compras por internet, digamos, es grabar la información de la tarjeta, ¿no? Porque a veces resulta muy tedioso, digamos, en el proceso estar siempre haciendo compras y digitar tus 16 dígitos, colocar la fecha de caducidad, ver la parte de atrás del código CBBB. Entonces, a veces salen las opciones dentro de la misma página que te dicen, no, quisieras guardar tu tarjeta frecuentemente, la que vas a utilizar, entonces por un tema de rapidez, nosotros podemos llegar a guardarlo, ¿no? Pero en algún momento cuando nos conectemos, si es que utilizamos una laptop y llegamos a conectarnos a una IP pública, esta información puede ser sustraída y basta que no nos hayamos dado cuenta porque lo hemos guardado. Entonces es parte de lo que hoy día en este escenario se está presentando. De hecho, que aquí les vengo a presentar algunos casos, ¿no? Por ejemplo, estos son los mensajes que normalmente se van presentando en alertas, ¿no? Por ejemplo, en Interbank, cuando hay casos de transacciones que te dicen que se ha hecho alguna compra y coincidentemente puede ser con una compra que hayas realizado, ¿no? En su momento, por ejemplo, en el primer mensaje menciona Linio y les manda un link, ¿no?
para que les dice que si no lo reconoce puede anular esa compra. El otro que es un débito, digamos, de actualizar el tema de la tarjeta, ¿no? Porque ha habido algún problema y le ponen no información de la tarjeta, pero como normalmente los 4 primeros dígitos siempre son repetitivos dependiendo de la entidad financiera, por lo general siempre van a colocarte esos números porque son de conocimiento público, por así decirlo. Entonces puede ocurrir en que te asustes y ya prácticamente tú dices, es mi tarjeta y vas a ingresar. ¿No? O también el tema de que te salen alertas y te pueden poner hasta el nombre de la institución, ¿no? Por ejemplo, te ponen alerta BCP, tenemos una retención de una de sus operaciones, ¿no? Que es lo que ahora normalmente he visto que está llegando, inclusive a mí también me ha llegado hace poco, y te mandan un link, ¿no? Diciéndote que tienes que hacer, que tienes un depósito que está retenido y que si quieres liberarlo tienes que completar la siguiente información. Y no solamente a nivel de mensajes, sino también de correos, ¿no? Porque, por ejemplo, por el lado de las instituciones, a veces también pueden utilizar hasta el mismo logo del banco con el que trabajan, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el primer caso del Continental, y le habla acerca de un premio, ¿no? Lo felicita a través de un producto, y normalmente sabemos que esta entidad hace premiaciones, y a veces puede ser de que efectivamente lleguen al cliente que de repente estuvo participando en esta premiación o en este premio que querían hacer, y al final pues le manden un link porque van a tener que completar cierta información, ¿no? Por ejemplo, el otro caso del Scotia en esta imagen es porque habla acerca de un bloqueo de una operación, ¿no? Y a veces de cara al usuario genera mayor confianza porque al final tú terminas revisando y ves el logo de la marca y tú dices, es el banco el que me está avisando, ¿no? Y entonces en realidad te genera cierta confianza continuar con ese proceso. Y en realidad, pues aquí recomendarles que primero los bancos, por seguridad, no van a enviar algún enlace a un sitio web. Eso es lo primero que deberían tener siempre claro. Ingresar manualmente siempre a la página donde tengan sus cuentas, digitándola y pues revisando la información que haya llegado a través del mensaje de texto o correo, ¿no? Si les habla acerca de una retención o algún bloqueo, en realidad lo mejor y recomendable es que ustedes mismos ingresen y puedan de repente validar esas información a través de los movimientos que puedan tener en sus cuentas, ¿no? Y sobre todo, pues reportar estos casos a entidades, a la entidad financiera con la que trabajan, no sea a través de redes, de llamadas o correos, porque recuerden que esta información que ustedes reciben o comparten no solamente es para ustedes, sino también para las diversas personas que pueden utilizar el producto o pueden sufrir de repente en ese momento, como se dice, caen en completar la información y van a terminar sufriendo también pues todos estos casos que se han presentado pues en la actualidad, ¿no? Entonces hay que tenerlo en consideración que no solamente es un beneficio, o tú puedes tener conocimiento de tema de seguridad, pero en realidad también hay que hacerlo masivo, por así decirlo, ¿no? Por un tema de que en realidad la gente pueda tener conocimiento. Sí, Y así si es. hablamos, Y como mencionas, a ver si puedes regresar, porfa, en la anterior diapositiva, a ver si claro, podemos ver ahí, la casuística es la misma. Prácticamente en todos los mensajes de texto y en la parte de abajo de los correos electrónicos también lo que estamos viendo que es repetitivo es que envían links. Y como tú mismo mencionas, por seguridad los bancos jamás de los jamases van a enviar links para nosotros poder ingresar a su supuesta plataforma, ¿no? Ya sea por mediante mensaje de texto o vía correo electrónico también. Eso no pasa. Y el tema de las llamadas también que tú mencionabas, eso está en la diapositiva anterior a esta, las llamadas de seguridad. Ahí te quería preguntar cómo poder identificar que es una llamada real de un asesor del banco. ¿Tendríamos que pedirle sus datos? ¿Tiene algún código no sé, de vendedor, de trabajador, si en caso es una venta, ¿no? Porque a veces nos llaman para venta de tarjetas de créditos, para ofrecernos préstamos personales? Entonces, ¿cómo diferenciar si es una llamada verdadera o es una llamada falsa? ¿Qué datos nos pedirían o qué datos crees tú que puedan despertar una alerta que nos estén pidiendo? ya. Sí, en realidad es bastante importante con el tema de las llamadas. Creo que una de las cosas o señales alertas primero que podríamos tener en estas llamadas es primero que no te van a pedir alguna información propia, por ejemplo, de alguna tarjeta. Por ejemplo, no te van a pedir dame los 16 dígitos de tu tarjeta o dime qué tipo de tarjeta estás trabajando, ¿no? Si es de crédito, si es de débito, o por ejemplo te van a preguntar cuándo vence, cuál es la fecha de caducidad. Por lo general, una entidad financiera cuando te va a pedir validar alguna información, te puede pedir a lo mucho, díctame los 4 últimos dígitos
o te va a pedir que lo digites en el celular, ¿no? Que algunos sistemas de nivel de seguridad de cada entidad, depende, te pueden pedir cierta parte, digamos, de esa información para validar si es que tú quieres hacer alguna transacción o quieres en todo caso contratar un servicio, porque ellos también tienen que validar la entidad de la persona que lo está llamando. Pero yo lo que recomendaría, y es una práctica que en general es algo que yo lo vengo haciendo, es a veces cuando vienen a ofrecer un producto y tú estás interesado, por lo general, a la primera no sigas llevando esa conversación a otro nivel para contratar el producto, ¿no? O sea, le puedes hacer preguntas muy generales, pero puedes coordinar una segunda llamada y ante ese tiempo que coordinas la segunda llamada, puedes inclusive llamar a tu propio banco directamente a la banca por teléfono y poder saber más acerca de este producto que te están ofreciendo para saber efectivamente si estás dentro de repente de la campaña que están ofreciendo y de esta manera te puedes asegurar un poco, ¿no? Lo otro que mencionas que es importante es también no tener miedo en pedir información, por ejemplo, a la persona que te llama. Recuerden que es un servicio que el banco nos ofrece a nosotros y que en realidad pues podemos preguntarle cuál es su nombre completo de la persona que nos ha llamado, a qué área pertenece, o alguna forma de que pueda identificar que es un colaborador de esta empresa. Entonces, yo creo que algo que tenemos que hoy día tener bien claro es que nosotros no solamente debemos confiar en la información que nos dan, sino también ser un poco más, como se dice, empático con tener nosotros claro que es un servicio que nos ofrecen y por ende también nosotros tenemos que saber que tenemos que cuidar la información que están dándonos y nosotros también la información que brindamos, ¿no? Entonces yo lo que aconsejaría es que pierdan ese miedo de hacer preguntas de repente que pueden sonar un poco extrañas o de repente de cara a la persona que nos atiende, no tan recurrente, pero es importante tenerlo así de claro, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, continuando con el tema de cómo minimizar estos riesgos, que justo es asociado a la pregunta que hacías, Max, en realidad, pues, nuevamente, directamente a la página, no a través de enlaces. Otra de las cosas y buenas prácticas que ocurre es también activar el tema de compras por internet o al exterior o algún otro servicio que nosotros normalmente realicemos cuando realmente lo necesitamos, ¿no? A veces ocurre de que podemos tener activado compras al exterior y normalmente no utilizamos ese tipo, pero cuando llega un momento de que hay alguna fuga de información o algún robo de la información que tenemos, por tener esta opción activada, posiblemente podamos incurrir en que pues nos puedan debitar dinero o hacer compras al exterior que realmente pues nosotros no reconocemos. Lo otro que también se ha implementado a través de la banca web y app es los montos que tú puedes o autorizas a que se realicen de manera diaria, sean a través de pagos, de transferencias, que en realidad se van acumulando durante el día, ¿no? Entonces, si tú sabes que normalmente no haces transacciones de cierta cantidad, supongamos desde 500 soles diarios, pues en general podrías configurar para que si de caso que ocurriese llegue alguna alerta, ¿no? Y de esa manera tú también estás contribuyendo con la propia seguridad que necesitas para hacer este tema de operaciones bancarias. Ahora, en caso de pérdida o robo, sea del bloqueo de la tarjeta por algún tema de que se haya robado, en realidad es importante que se informe inmediatamente al banco, ¿no? Una de las cosas que ha ocurrido en algunos compañeros, por ejemplo, que yo sé del caso, es que hayan perdido el celular. Y a veces por el robo de celular uno piensa de que ya es muy distinto a que te roben tu tarjeta de débito o que te puedan retirar algún dinero, se puede hacer una transferencia, pero por la misma práctica que tú dejas guardado tus contraseñas o que básicamente dejas la información de tu tarjeta, puedes llegar obviamente a que cuando no reportas a la entidad financiera o no bloqueas tu tarjeta porque robaron tu celular, en esos 10 o 15 minutos que has esperado o simplemente has pensado entre llamar, pueden ya haber hecho operaciones a través del celular propiamente porque tenía guardado tu información, ¿no? O tus tarjetas, o porque no te pedía clave para ingresar al aplicativo. Entonces han podido haber revisado información que en realidad es muy relevante, ¿no? Los saldos, en realidad transacciones. Y lo otro es que si recibes información a través de ofertas o por correos o SMS, pues en realidad la principal sugerencia es que te pongas siempre en contacto con tu entidad financiera, ¿no? A veces pasa justo lo que mencionábamos, es que de repente uno está muy en ese momento esperanzado en tener un producto, ¿no? Supongamos que necesitan un préstamo y de un momento a otro llegó un correo informándote que tienes un préstamo preaprobado y por la necesidad misma ingresas al link que sale, te olvidaste de todo el tema de seguridad y comienzas a completar tu información, ¿no? Y al final eso puede terminar pasando
a generarte pues una pérdida de efectivo, la fuga de información, realmente contratar un producto o dar información a otras personas que realmente están abusando en ese momento de tu necesidad o confianza en contratar un producto, ¿no? Y eso es algo que hay que tenerlo bastante claro. Otra de las cosas que recomiendo por la parte de las compras por Internet es, por ejemplo, no compartir tus datos ni claves. Cada vez que realices alguna transacción, pues puedas cerrar la sesión al terminar de hacer la compra. No hay que dejar nunca los links abiertos, ¿no? Como se hizo, simplemente porque ya haber realizado la transacción, dejarlo que se mantenga, evitar guardar fotos o datos de la tarjeta en los celulares, laptops, etc. Porque en realidad recuerden que para hacer transacciones por internet tú puedes, solamente basta con tener la información de la tarjeta y tener la parte del reverso y ya prácticamente con eso puedes hacer compras. No realices operaciones conectadas a red pública, que eran los que le comentaba, ¿no? Por lo general recuerden que las transacciones o páginas seguras siempre tienen un candadito al costado de la dirección, que eso es el nivel de seguridad que también podrían tener en cuenta al momento de realizar alguna transacción. Y por el lado de las compras físicas, normalmente, ¿no? Cuando pagues, no pierdas de vista tu tarjeta. Recuerden que la parte de la clonación de las tarjetas es algo que si bien estaba de moda hace unos años, igual no significa que hoy día no lo hagan, sigue ocurriendo. Y el tema de ocultar la clave al momento de ingresar al POS también, porque a veces una persona no sabe quién está observando o está muy cerca a uno, ¿no? Y lo otro es que normalmente cambien con frecuencia el tema de la importante porque hay tantas diversa variedad, pero de todas maneras siempre sería bueno que cada cierto tiempo puedan hacer el cambio de claves, ¿no? Creo que eso principalmente les va a ayudar en ese tema de seguridad. Y bueno, y eso sería por mi parte. No sé, Max, si tienes alguna pregunta o algo de repente que quisieras profundizar. Sí, el tema de, a ver si retrocedes una diapositiva. A ver, ajá, ahí, en el tema de dónde abrir nuestras cuentas bancarias, ¿no? Mencionaste siempre cerrar las páginas, las pestañas, pero una buena opción también sería poder hacer las transacciones mediante eh, una página incógnita, que no se guarda absolutamente nada. Sería una buena opción también. Sí, correcto. En realidad es una práctica que podría darse definitivamente porque si una persona está acostumbrada a hacer compras, digamos, o transacciones por internet, podría utilizarlo, como tú dices, lo de la página incógnita, pero también tener en cuenta de que si realizas compras o de repente no es tan cotidiano en la rutina, también tener activado solamente en el momento que uno lo va a realizar, ¿no? Que sería la otra práctica adicional. Por ejemplo, si tú sabes que normalmente vas a hacer una compra en ese momento específico, entrar a tu app o en todo caso llamar a la entidad financiera y activar en ese momento el tema de compras, ¿no? Por más que sea un proceso tedioso, digamos, de cara al usuario, pero creo que es el nivel de seguridad que nosotros mismos podemos brindarnos, ¿no? Para estar más tranquilo con las transacciones que realizamos. Exactamente. Ese es también justo el tema que te iba a comentar, ¿no? Desactivar las compras por internet mientras no tengamos los hábitos de hacer eso constantemente, ¿no? Si lo hacemos una vez al mes o no es recurrente, pues de preferencia desactivar las compras por internet. Sí, correcto. Al igual que las compras por el exterior, ¿no? A veces, normalmente puede ser que pues en las páginas nacionales eso lo podamos utilizar, pero si normalmente no confiamos en hacer compras al exterior, también tenerlo deshabilitado, ¿no? Y al final también un punto adicional que iba a comentarles es que este tema de la transformación digital realmente va a llegar a un momento que va a seguir evolucionando porque es natural. Y, por ejemplo, tomando el caso de otros países, en algún escenario he visto, por ejemplo, cuando tienen un cheque a algún cliente, ¿no? Y a veces, normalmente, si tú quieres depositar un cheque a una cuenta, sí o sí tienes que ir a la entidad financiera para poder hacer el depósito que se va reflejado. En otros países ya se ha desarrollado que lo puedan hacer a través de su misma banca por internet, banca móvil, ¿no? La banca por internet, digamos. Que en ese momento toman fotos del cheque, digamos, y hay algún nivel de seguridad. Y tarde o temprano, crean que en el caso de Perú vamos a tener que llegar también a ese nivel. De repente pasarán algunos años más, pero definitivamente es algo que siempre se va a ir modernizando, ¿no? Por la misma necesidad. Recuerden que al final creo que una de las cosas muy importantes es que las entidades financieras siempre van a apuntar al tema de la digitalización y menos tener gente física, digamos, yendo a las oficinas, ¿no?
Entonces siempre sus productos van a ir orientados hacia ese lado. Tratar de que el cliente menos vaya a su oficina y pueda hacer todas las transacciones desde la comodidad de su casa o desde el celular o la banca por internet. Excelente. Y a lo que mencionas, Freddy, en Chile, por ejemplo, es una noticia que acabo de ver recientemente. Scotiabank ya ha cerrado 22 o ya está cerrando 22 de sus sucursales, porque la mayoría de personas prácticamente ya casi no asiste a los bancos para hacer los trámites, ¿no? Todo lo pueden hacer vía web o vía aplicativo también. Entonces ya están liquidando a todo el personal. Si hay que indemnizar, pues lo van a hacer también, pero ya están cerrando 22 de sus sucursales a nivel nacional en Chile y eso es pues una noticia interesante, ¿no? Ya todo el mundo o todos se están moviendo a la digitalización, como mencionas, y yo creo que Perú no va a ser ajeno a eso, ¿no? En algún momento nos va a tocar. Sí, definitivamente es algo que ocurre, ¿no? Normalmente este tema, como bien lo mencionas de Chile, es algo que ya se ha dado reciente y en realidad es algo que tarde o temprano va a llegar a Perú de todas maneras, ¿no? O sea, puede tomar un poco más de tiempo, pero definitivamente la digitalización es un cambio necesario y es un cambio realmente que al final va a tener que llegar a que los clientes se adecúen a ser sus propios, como se dice, asesores personalizados, ¿no? El mismo cliente sabe perfectamente qué es lo que va a tener que hacer para hacer sus transacciones o qué información va a necesitar y va a dejar de depender físicamente de un servicio, ¿no? Y lo que también va a llevar es a que se desarrollen más los canales de soporte digitales del banco, ¿no? Por ejemplo, los call centers, las páginas de las redes sociales, normalmente son esas cositas que van a hacer que va a tener que mejorar sí o sí el sistema financiero para poder dar el soporte necesario, ¿no? Así es. A ver, vamos con la sección de noticias. Bueno, por aquí Jordan García nos dice excelente información. Muchas gracias, Jordan, por conectarte. Tenemos aquí también una pregunta. Félix Malki nos dice, gracias por la información, amigos. Sin embargo, se torna inseguro la utilización por banca móvil, como en el caso de una profesora que fue estafada con un nuevo chip adquirido a su nombre que ella no ejecutó o solicitó. A ver qué nos puedes mencionar, Freddy, respecto a este tema. Sí, en realidad puede ser un caso que se presente debido al cambio de número o a la titularidad, ¿no? Es algo que es cierto, o sea, lamentablemente hoy día con todas las telco que tenemos pues a nivel nacional, conseguir un chip es súper sencillo y ponerlo a nombre de una persona, inclusive malintencionado, ¿no? Para poder hacer operaciones o poder utilizarlo y registrarlo, termina siendo de alguna forma manipulado fácilmente para poder llegar a utilizarlo y hacer transacciones. Habría que ver un poco más el caso específicamente para saber cómo es que haya llegado. Entiendo por el comentario que al ser un nuevo chip es porque lo han puesto a nombre de una persona y han tenido que hacer, o sea, actualizarlo de todas maneras en algún tema de la plataforma de la entidad financiera para poder actualizar el número que están utilizando, ¿no? Y hay que ver bastante ese tema. Por eso les comentaba de que si ustedes saben que hay algún cambio o alguna autorización que tengan que firmar para dar este tema de la privacidad de información, siempre tienen que estar en contacto con la entidad financiera para actualizarlo, ¿no? O en todo caso para saber qué tipo de transacciones son las que ustedes van a permitir. Lamentablemente, siempre ocurre que las malas prácticas se van a desarrollar, ¿no? Por lo general, siempre que haya un mecanismo nuevo de seguridad, va a haber la forma de sacarle la vuelta, pero creo que la mejor opción que vamos a tener siempre va a ser que nosotros mismos cuidemos el nivel de seguridad que podemos nosotros darnos, por así decirlo, y siempre estar al tanto de qué otra cosa podemos hacer para cuidar nuestra propia entidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ok, perfecto. Y acá tenemos también otra pregunta de Carmen Córdoba. Nos dice, ¿y los seguros que el banco te ofrece? Bueno, aquí yo creo que también entra un tema de transparencia, ¿no? Nos ha pasado, o al menos a mí, en más de ya dos oportunidades anteriormente, ahora ya no mucho, que al momento de aperturar una cuenta, sea de ahorros o cualquier otro tipo de cuenta, entre los papeles te ponen un documento más en cual te hace firmar sin tu autorización o sin tu consentimiento, ¿no? Y finalmente estás adquiriendo un seguro que tú nunca pediste. ¿Cómo podríamos manejar ese tema, Freddy? Bueno, primero tener en cuenta de que la ley de protección de datos que uno tiene hace que tú autorices a la entidad financiera principalmente para qué va a ser utilizada tu información, ¿no? Por ejemplo, a veces uno cuando contrata, como bien lo dices, sin darse cuenta un seguro, de todas maneras
tiene un mecanismo de queja, por así decirlo, que la primera instancia es siempre poner un reclamo con la entidad financiera. Recuerden que al ofrecernos ellos un servicio o un producto, nosotros tenemos siempre, como se dice, la manera de reclamarle por aquel servicio que nosotros no hemos querido contratar o de repente la información que nos han dado fue de alguna forma falsa o errónea. En todo caso, lo primero que hay que hacer siempre es poder poner algún reclamo ante la entidad financiera y seguir el proceso. Por más que les parezca bastante tedioso que con el tiempo, las respuestas o no estén de acuerdo, recuerden que van a poder llevarlo siempre hasta una segunda instancia que va a ser la defensa del consumidor, ¿no? Que toda entidad financiera hoy día tiene un área especializada. Entonces, por lo general, recuerden que a nivel reputacional el sistema financiero lo que menos va a querer es obviamente incurrir en que un cliente se queje y menos obviamente a través de las redes sociales porque eso es algo que mueve realmente a toda la masa de clientes que pueda tener una entidad financiera. Y adicional a eso, yo creo que la pregunta iba con el tema de que realmente qué me puede proteger el seguro que me ofrece pues una entidad financiera, ¿no? Y en realidad aquí hay que tener en cuenta qué tipo de producto seguro ofrecen. No sé si recuerdas, Max, el caso que hubo hace un tiempo atrás, que era que si bien es cierto tú podías tener tu protección de tarjeta física, digamos, ¿no? Por el tema de compras, sin embargo, dentro de los lineamientos te decía que no cubría lo que eran los cyberrobos, por ejemplo. Y era algo que había pasado y ahí fue, por ejemplo, una alerta que levantó tanto para el tema de la misma SBS como también para poder implementar un mecanismo de regularización, de regulación con los bancos, porque tenían que adaptar ese tipo de seguro para efectivamente lo que hoy día está ocurriendo, que son los cyberrobos. Entonces era algo que si bien es cierto, no se había levantado alguna sospecha, no se había visto, pero por un caso ya que había ocurrido, las entidades financieras tenían que llegar a adecuar el servicio. Entonces, lo que yo les podría aconsejar es que cada vez que contraten un seguro, primero que tengan conocimiento claro de qué es lo que va a cubrir, porque hay muchos seguros que en realidad te pueden cubrir por horas, por transacciones que se hagan de repente dentro de un rango que estén en el cajero automático, ¿no? A veces ocurría que te decían, si retiras dinero en una entidad financiera de repente y te alejas dependiendo o sufres el robo después de tanto metraje, realmente no te va a cubrir. Entonces, yo creo que es importante de todas maneras tener esas consideraciones más allá que el producto de repente no sea algo tan específico como lo que realmente necesitamos, pero sí hay que tenerlo claro porque nos puede salvar de poder, en algún momento, si sufrimos un robo o algún incidente con la tarjeta, poder reclamar y poder recuperar el dinero, ¿no? Que al final creo que esa es la funcionalidad o el objetivo de tener un seguro, ¿no? De que siempre hay algún respaldo económico con respecto a lo que haya ocurrido. Sí, así es, efectivamente. Y Freddy, ¿cada qué tiempo recomiendas tú hacer un cambio de nuestras claves digitales o nuestras claves de tarjeta para el cajero, por ejemplo, los 4 dígitos? Porque usualmente, para no olvidarse, ¿qué es lo que hacemos la mayoría? ¿No? Poner una fecha de nacimiento, y una fecha de nacimiento propia, de repente del hijo, del sobrino, de la mamá, y es pues mucho más fácil para un delincuente, al menos que de repente por ahí te conozca, ¿no? Poder acceder a esa información, intentar una o dos veces y listo, ya accedió. Entonces, ¿qué recomendarías ahí? ¿Poner otro tipo de clave, cualquier número X, anotarlo, guardarlo en algún correo y cada qué tiempo cambiarlo? Yo por lo general siempre lo que te van a recomendar es no poner fechas de nacimiento porque a veces esa información la pueden conseguir fácilmente y de repente podrías considerar, no voy a decir abiertamente que pongan la fecha de nacimiento de un familiar cercano porque también es algo muy público, pero si de alguna manera yo el consejo que les podría dar es que al menos traten de cambiar las claves entre 3 meses periódicamente a pesar de que sea nuevamente algo de repente que les genere pues que tengan que ir físicamente, porque a veces esas claves no las pueden hacer desde por internet, ¿no? Sí tiene que ser presencial a través de un cajero automático. Sin embargo, depende también el uso que le demos, ¿no? Si nosotros sabemos perfectamente que utilizamos compras cotidianamente por internet o que somos de las personas que de repente todo lo vemos como hoy día ocurre con la tarjeta de débito y normalmente vamos a un agente o hacemos compras a través de POS, a veces vamos a incurrir en descuidarnos un momento y que ya hayan visto la información que necesitan, ¿no? Lamentablemente hay personas que, por ejemplo, cuando vas a hacer alguna transacción en el cajero, no respetan la distancia, ¿no? Y eso también iba con el punto que habíamos hablado al inicio, que perdamos ese miedo de que si realmente sentimos que esta persona está muy cerca
por un tema de seguridad, le podemos pedir al final que mantenga una distancia mínima, que en realidad es necesaria, pues porque está abordando un tema de que es mi seguridad y yo obviamente quiero hacer mi transacción básicamente con privacidad, ¿no? Así es. Freddy, ahora, muchas de las personas a raíz de la pandemia ya no solamente solemos comprar en lugares físicos, sino también realizar compras por internet, ¿no? Y esto ha acelerado mucho el proceso o la evolución de estas compras por internet. Y para ello, pues tenemos que ingresar nuestro número de tarjeta de débito o de crédito. En este caso, ¿tú qué recomiendas? ¿Ingresar nuestra tarjeta de crédito o de repente aperturarse exclusivamente una tarjeta de débito, exclusivamente para realizar compras? Y la otra pregunta sería, ¿cómo identificar una página web que es segura para poder comprar? Ok, muy buena pregunta, Max. En realidad creo que una de las prácticas que pueden hacer justo los usuarios es, de repente, si trabajan con una sola entidad financiera, probablemente puedan también aperturar, recuerden que pueden tener la cantidad de cuentas, sean de ahorros o sean de dólares, más allá de que fuese también una tarjeta de crédito, pero pueden destinar, como bien mencionas, una de estas cuentas o de repente asociarlo a una tarjeta exclusiva que solamente sea para ese tema destinado de hacer compras o débitos o cargos automáticos que ya se hayan programado, ¿no? De alguna manera va también con la mano de la parte de las finanzas personales, ¿no? Porque uno también se puede programar a que cierta tarjeta o cuenta vaya destinada, por ejemplo, con fondos para hacer compras por Internet o se vayan a debitar los servicios que también los puedes programar por la banca por Internet o por el app. Entonces, vendría a ser una buena práctica si es que no trabajan con más de una institución financiera, de repente con la que menos digamos, contacto en el manera de que vayan a hacer transacciones frecuentemente, pero sí la vayan a utilizar, lo puedan manejar. Y creo que otro de los puntos también importantes es que puedan ver estas tarjetas prepago que hoy día existen, ¿no? La exposición anterior también lo habíamos tocado, grosso modo, lo voy a mencionar un poco, son tarjetas así como que para trabajar con PayPal, digamos, ¿no? Que en realidad son tarjetas que tú las recargas, básicamente puedes hacerlo de cualquier entidad financiera. Hoy día están muchas asociadas al tema, por ejemplo, de Visa con algunas tarjetas prepago, o como el caso de esta tarjeta que ofrece estas tiendas como Plaza Vea, que es de ahora, ¿no? Por ejemplo, que también funciona como una tarjeta Visa prepago, que en realidad, pues, lo que hacen es recargarle el saldo que necesitan y te va a permitir hacer compras por Internet. Entonces, también es otro ecosistema que va más allá de la parte del sistema financiero, ¿no? Sino ya comenzar a utilizar tarjetas prepago, que de repente para los usuarios le va a dar mayor seguridad, porque no necesariamente está asociado a una cuenta de ahorro, no necesariamente van a recibir un saldo, sino que ustedes lo van a recargar de acuerdo a la necesidad y al uso que le van a dar. Y con respecto al tema de las páginas, en realidad cada vez que ingresen a alguna página a comprar, tienen que ver que tengan, por ejemplo, los logos de Verify de Visa, ¿no? Que básicamente es la verificación que existe de hacer las compras por Internet. Y en los links del mismo compra también existe ese candado de seguridad, que es el nivel que se le ha dado a la página. Por lo general, en algunas páginas pueden entrar inclusive a buscar referencias si es que es la primera vez que van a comprar, ¿no? Recuerden que normalmente en este mundo que se maneja digital, las recomendaciones o el uso que se pueda dar a través de Internet también es bastante importante considerarlo, ¿no? Porque nos da una señal o una alerta realmente si es que se está usando esta página para cometer ese tema de los cyberrobos o en todo caso utilizar con mayor confianza una página por Internet. Exactamente. Bueno, Freddy, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ver si tienen algunas preguntas más, pues lo pueden dejar aquí en la sección de comentarios, en la página de Facebook. Y quiero agradecerte nuevamente por tu presencia. Le pido a las personas que nos sintonizan, que nos puedan seguir también por nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que, bueno, les está apareciendo aquí abajo en la pantalla, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube también y TikTok, por supuesto. Y nuestra página web también, www.lafrecuenciatv.com. Hoy hemos tenido a nuestro invitado especial, Freddy Ramos, y hemos tocado el tema de cómo tener mayor seguridad con nuestras cuentas bancarias. Freddy, muchas gracias. Dime a ver cómo podemos ubicarte, si tienes alguna página en Facebook o de repente en LinkedIn para algún tipo de Sí, asesoría.
Sí, nuevamente gracias Max por la invitación. Realmente es algo que me gusta compartir con el público. Espero que les haya gustado realmente esta ponencia. Les dejo mis datos de contactos en LinkedIn, mi nombre completo, Freddy Eduardo Ramos Romero, mi correo en Gmail y también una página en Facebook que se llama Asesoría para Todos, que en realidad el mismo nombre lo dice. Lo que busca es poder ayudar a cualquier persona que en realidad quisiera tener un mayor conocimiento sobre el tema del nivel del sistema financiero, quiera mejorar el tema de sus finanzas personales o alguna sugerencia que pueda ocurrir para tener a otros ingresos a nivel por ejemplo, poner agentes o poder incurrir en algunos productos financieros, se les da una asesoría especializada, ¿no? Qué bueno, Freddy, excelente. Freddy, acá tenemos una pregunta más, a ver, ya para ir despidiendo el programa. Carmen Córdoba nos dice, bueno, supongo que en su aplicación de banco, ¿no? Le piden un medio de pago, eh, pongo mi tarjeta de crédito, o bueno, aplicaciones que piden medio de pago, ¿no? Supongamos que pongo mi tarjeta de crédito y después de realizar la compra, borro la tarjeta de la aplicación. También sería buena opción. ¿Tú Sí, qué correcto. Sí, correcto. Es propio justo lo que mencionábamos cuando a veces la misma práctica hace de que para no estar digitando todos los números de la tarjeta lo dejas guardado, ¿no? Y en realidad, pues para tu siguiente compra simplemente confirmas con tu clave, digamos, o simplemente con el SMS que te va a llegar al celular para que puedas autorizarlo, ¿no? Pero sí es una buena práctica también no tenerlo guardado, o en todo caso, también lo otro que decíamos que era cerrar las sesiones cada vez que vamos a utilizar la misma plataforma de la banca por internet, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, Freddy, muchas gracias por estar aquí. Ya nos veremos en un próximo programa. Espero poder contar con tu presencia nuevamente. Si se despiertan más dudas del público, de repente podemos conversar sobre otro tema o ampliar un poco más ya este tema de seguridad bancaria que seguramente ha sido del gusto del público. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo programa aquí en Hablemos de Economía Digital por la frecuencia Televisión Digital. Gracias, Freddy. Buenas noches. Gracias, Max. Un gusto a todos. Que tengan buenas noches. Hasta luego.